Si es un símbolo, al diablo con ella. Tercer capítulo del libro Esto es mi cuerpo, un llamado al resurgimiento eucarístico, del obispo Robert Barron. En 1950, Flannery O'Connor fue invitada por unos amigos a una cena con la prominente autora Mary McCarthy y su marido. En ese tiempo, O'Connor florecía como una de las más grandes escritoras católicas del siglo XX. Estaba recién comenzando su carrera y sin duda ella era un miembro de menor talla de este elitista círculo de conversación. De hecho, en una carta describiendo la escena, ella comentó: "Tenerme allí presente era como tener presente a un perro que había sido entrenado para decir unas pocas palabras, pero que, superado por la ineptitud, las hubiera olvidado". Cuando avanzaba la noche, la conversación se desvió a la Eucaristía, y Mary McCarthy, que había nacido católica, pero se había alejado de la iglesia, acotó que pensaba que la Eucaristía era un símbolo, e implicó que era uno muy buen símbolo. Ella tuvo la intención, indudablemente, de realizar esta observación condescendiente como una recepción amistosa a la católica O'Connor. Pero O'Connor respondió con una voz temblorosa: "Bueno, si es un símbolo, al diablo con ella". Uno solo puede imaginar que la elegante escena de la fiesta se desintegró bastante rápido luego de que soltara esa bomba coloquial. Por su franqueza, claridad y sinceridad, la acotación de Flannery O'Connor es una de las mejores afirmaciones de la diferencia católica respecto a la Eucaristía. Para los católicos, la Eucaristía es el cuerpo y sangre de Jesús, y cualquier intento de decir otra cosa, sin importar que sea inteligentemente formulado o deficientemente articulado, es insuficiente. El agudo comentario de O'Connor refleja lo que la Iglesia Católica refiere en sus afirmaciones doctrinales como la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tal como señalaron los padres del Vaticano II, Cristo está efectivamente presente en una variedad de formas, en la inteligibilidad misma del universo, en la asamblea congregada en la misa, en la lectura de las Escrituras, en la persona del sacerdote, pero Él está presente real y verdaderamente, substancialmente, esto es, presente de un modo cualitativamente diferente en los elementos de la Eucaristía. En la Edad Media, Tomás de Aquino dio voz a la misma convicción cuando dijo que mientras que el poder de Cristo está operativo en otros sacramentos, Cristo mismo está presente en el sacramento del altar. O'Connor, Aquino y los padres del Vaticano II están señalando que el entretejido de comida y sacrificio en la Eucaristía se hace posible por la densa objetividad de lo que se está ofreciendo allí. Si la presencia de Cristo en la Eucaristía es solo simbólica, entonces el sacrificio es mitigado, la comunión es comprometida. En una palabra, la presencia real es el pegamento que mantiene unidos los elementos que hemos estado considerando. Pero, ¿qué significa precisamente esta presencia real y cuál es el fundamento para sostenerla? Una vez más, me gustaría contestar a estas preguntas desde un marco bíblico. El escándalo de Juan. Lo leemos en Juan 6. Mencioné anteriormente que los 4 evangelios contienen un relato de la multiplicación de los panes y peces. La versión de San Juan de esta historia se encuentra en el 6º capítulo de este evangelio. En su reseña, inmediatamente después de realizar el milagro, Jesús huyó a una montaña y luego cruzó el mar de Galilea, perseguido por una multitud ansiosa de ver más milagros y de convertir al obrador de milagros en un rey. Finalmente lo localizaron en la sinagoga del pueblo costero de Cafarnaún, y allí se sucedió un diálogo notable.
De muchas maneras, la doctrina católica sobre la presencia real fluye desde y regresa continuamente a esta conversación. Por ello, debemos prestarle atención con particular interés. Cuando le preguntan a Jesús cómo ha llegado allí antes que ellos, el Señor los reprende. Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Juan 6, 26, 27. El pan común satisface solo el anhelo físico y lo hace de un modo transitorio. Uno come y pronto debe comer nuevamente. Pero el pan celestial, insinúa Jesús, satisface el anhelo más profundo del corazón y lo hace adecuando al que lo come a la vida eterna. Los padres de la Iglesia adoraban meditar sobre este tema de la divinización a través de la Eucaristía, el proceso por el cual el consumir el pan de vida prepara la vida de uno para la dimensión eterna. En la versión del Padre Nuestro que se encuentra en los Evangelios hipnóticos, encontramos la frase ton arton ton epision, habitualmente traducida como pan de cada día. Pero el sentido literal del griego es algo como pan supersubstancial, designando no tanto el pan común que consumen los humanos, sino el pan apto para un ámbito más elevado de existencia. Como es a menudo el caso en el Evangelio de Juan, una pregunta escéptica abre paso a una comprensión más honda. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Juan 6, 30-31. Ellos se estaban refiriendo, por supuesto, al milagro por el cual Yahvé alimentó a los hijos de Israel durante sus 40 años de deambular en el desierto. Pero Jesús quiere que comprendan que Él está ofreciendo una comida que los alimentará de un modo más duradero. En Juan 6, 49-50 leímos: sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Pan celestial captura mucho de la paradoja de la enseñanza ortodoxa sobre la Eucaristía. Aunque permanece, al menos como puede percibirlo la vista, pan común, la Eucaristía de hecho participa propiamente en un modo trascendente de existencia y posee, en consecuencia, el poder de producir vida eterna. En la siguiente observación de Jesús, vemos precisamente por qué el pan celestial tiene esta virtud. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Vemos aquí de nuevo el realismo obstinado sobre el que insistirá la tradición católica. Jesús se identifica a sí mismo sin ambigüedades con este pan que alimentará a su pueblo para la vida eterna. Lo que sigue es una de las frases que de modo hermoso es más subestimada en el Evangelio de Juan. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Digo que es subestimada porque el término discutían apenas insinúa la intensidad de las objeciones que deben hacerse presentando desde la multitud a partir de las palabras de Jesús. Deben haber encontrado este discurso no solo intelectual y religiosamente problemático, sino, si puedo expresarlo con franqueza, repugnante. A lo largo del Antiguo Testamento podemos encontrar numerosas prohibiciones explícitas contra la ingesta de carne y sangre. Por ejemplo, en el libro del Génesis, en el contexto de la historia de Noé, encontramos esta directiva divina. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Génesis 9, 3, 4.
La idea aquí es que ya que la sangre es el principio vital que pertenece solo a Dios, no debe ser sometida al control de los seres humanos. Encontramos la misma prohibición entre los decretos legales en los libros del Levítico y Deuteronomio. Este es un decreto irrevocable a lo largo de las generaciones. En cualquier parte donde ustedes vivan, no deberán comer grasa ni sangre. Levítico 3:17. Y solo tendrás que abstenerte de comer la sangre, porque la sangre es vida y tú no debes comer la vida junto con la carne. Deuteronomio 12:23. Más aún, en su visión del juicio apocalíptico, el profeta Ezequiel habla de aves carroñeras que se abatirán sobre los enemigos de Israel y comerán su carne y beberán su sangre. Comerán la carne de guerreros valerosos y beberán la sangre de príncipes de la tierra. Comerán grasa hasta saciarse, beberán sangre hasta embriagarse. Ezequiel 39:18-19. Finalmente, un dicho popular arameo de la época de Jesús identificaba al diablo como el que comía carne. Si las prohibiciones que hemos repasado tienen que ver con el consumo de carne con sangre de animales, cuánto más ofensivas deben haber sido las palabras de Jesús que animaban a comer su propia carne humana. De ahí la reacción visceralmente negativa de la audiencia de Jesús. Si Jesús, por lo tanto, hubiera querido suavizar su enseñanza, colocarla dentro de un contexto interpretativo más amplio, insistir sobre el sentido metafórico o simbólico de las palabras que estaba usando, esta hubiera sido la oportunidad perfecta. Como mencioné, las preguntas escépticas de sus interlocutores son a menudo la ocasión en el Evangelio de Juan para que Jesús clarifique el significado de sus declaraciones. Un muy buen ejemplo es su explicación simbólica del sentido de renacer de lo alto, cuando se enfrentó con la pregunta en sentido literal de Nicodemo: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Juan 3:5. Pero en este caso, Jesús no espiritualizó su retórica, sino todo lo contrario. Dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Juan 5:53. Detrás del término comen, en esta oración no aparece la palabra griega que podríamos esperar, pagein, que significa comer en el sentido ordinario. El término que se utiliza es trogein, que era empleado típicamente para comunicar la forma en que los animales consumen su alimento. Podría traducirse como roer o masticar. Por consiguiente, si estaban preocupados por los repugnantes matices animalísticos, los fastidió más a propósito. Y en caso de que aún no captaran el significado, agregó: porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Juan 6:55. Luego revela la conclusión crucial de toda esta conversación francamente realista: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que come vivirá por mí. Juan 6:56-57. Para los cristianos, Jesús no es simplemente un maestro sabio por cuyas palabras uno vive, como Confucio, o un modelo ético que uno podría luchar por conseguir, como Gandhi o San Francisco, o inclusive un mensajero de la revelación final por quien alguien podría sentirse obligado, como Mahoma. En cambio, Jesús es un poder en el cual participamos,
un campo de fuerza en el cual vivimos, nos movemos y existimos. En esta metáfora maestra, San Pablo habla del cuerpo de Jesús, del cual las personas bautizadas son miembros. La retórica que recién hemos citado implica una relación intensamente orgánica entre el Padre, Jesús y la Iglesia. La tercera obtiene su vida del segundo, quien obtiene su vida del primero. Debemos comer la carne y beber la sangre del Señor, porque ese es el modo en que llegamos a participar en Él y así finalmente en la vida del Padre. En ningún otro lado del Evangelio de Juan encontramos un lenguaje tan lleno de vida. Somos más que seguidores de Jesús, estamos injertados en Él como ramas en una vid. La primerísima teología de la Eucaristía se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, escrita probablemente a principios de los 50 del primer siglo, y presenta claramente esta cualidad orgánica participativa. Pablo habla de la identificación intensa que se alcanza entre Jesús y su Iglesia precisamente a través de la Eucaristía. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? El evocador término detrás de comunión es koinonia, que significa participación mística. ¿Es esta una doctrina dura? Al término del discurso eucarístico pronunciado en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús prácticamente perdió a su iglesia entera. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Juan 6:6. Nuevamente, si él hubiera estado hablando a un nivel simbólico, ¿por qué esta analogía sería dura de aceptar? Nadie lo dejó cuando él señaló que era la vid o el buen pastor o una luz del mundo, porque esas eran claramente solo acotaciones metafóricas y no generaron, por consiguiente, ningún gran desafío intelectual. La gran resistencia de sus discípulos al discurso del pan de vida implica que comprendieron muy bien a Jesús y captaron que estaba haciendo un tipo de afirmación cualitativamente diferente. Incapaces de asimilar la enseñanza de la Eucaristía, muchos de sus discípulos se alejaron de él. Juan 6:67. Jesús luego se volvió a un círculo íntimo, los 12, y les preguntó con bastante franqueza: ¿también ustedes quieren irse? Juan 6:6-7. Hay algo terrible y revelador en esa pregunta, como si Jesús estuviera planteándolo no solo a la pequeña pandilla reunida alrededor de él en Cafarnaún, sino a todos sus posibles discípulos a lo largo de los tiempos. Uno siente que estamos aquí haciendo equilibrio sobre un punto de quiebre, que se ha alcanzado un punto de inflexión, que de alguna manera ser un discípulo de Jesús está íntimamente ligado con cómo uno se posiciona frente a la Eucaristía. En respuesta a la pregunta de Jesús, Pedro, como es el caso a menudo en los evangelios, habla por el grupo: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Juan 6:68-69. Como en los evangelios sinópticos, aquí en Juan, es una confesión petrina que fundamenta y garantiza la supervivencia de la Iglesia. En el contexto joánico, esta confesión explícita de Jesús como el Santo de Dios está atada con la confesión implícita de fe en la Eucaristía como verdadero cuerpo y sangre del Señor. Cuando las dos declaraciones son realizadas en tándem, no está diciendo Juan «la Iglesia perdura». A la luz de esta escena, es ciertamente fascinante señalar cuán a menudo la Iglesia se ha dividido precisamente por esta cuestión de la presencia real. Testimonio de los padres de la Iglesia y la discusión con Berengario. Los grandes teólogos de los primeros siglos de la vida de la Iglesia escribieron frecuentemente sobre la Eucaristía, pero no de un modo sistemático.
No encontramos tratados dedicados precisamente al misterio eucarístico hasta los inicios de la Edad Media. Pero si prestamos atención a las numerosas citas diseminadas aquí y allá en los escritos de los padres, se destacan un número de temas centrales incluyendo alianza, comida y sacrificio. Y encontraremos también, aunque nuevamente, sin estar articulados de un modo matizado, afirmaciones de la presencia real. Haciéndose eco del tema central del capítulo 6 de Juan, Ignacio de Antioquía escribió a sus compañeros cristianos alrededor del año 107. Mientras estaba viajando hacia su propia ejecución, habló de la Eucaristía como el pan que confiere la vida eterna, medicina de inmortalidad. Si Ignacio hubiera pensado que la Eucaristía era pan ordinario, que portaba solo un valor simbólico, apenas habría imaginado que poseía tal poder transformador. En su carta a los romanos, además, Ignacio dice: «Deseo el pan de Dios, el pan celestial, el pan de vida, que es la carne de Jesucristo, el Hijo de Dios, y deseo la bebida de Dios, su sangre, que es amor incorruptible y vida eterna». Nuevamente, es difícil imaginar que tal lenguaje apasionado pudiera ser usado para algo que Ignacio considerara meramente un signo convencional. Alrededor del año 150, Justino Mártir escribió un relato conmovedor acerca de lo que los cristianos hacen en su culto dominical. En el contexto de esa descripción, dijo esto de la Eucaristía: «Este alimento es llamado entre nosotros Eucaristía, y a nadie es lícito participar del mismo, sino al que crea que son verdaderas las cosas que enseñamos. Aquel alimento sobre el cual se ha hecho la acción de gracias por la oración que contiene las palabras del mismo, es la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado». Justino repite también la insistencia de Ignacio sobre la Eucaristía. Precisamente como el cuerpo y la sangre del Señor inmortaliza a aquel que la recibe. Otro de los primeros testigos de la presencia real es San Irineo, un estudiante de Policarpo de Esmirna, quien se convirtió en el obispo de León y que murió probablemente como mártir en el año 202. Los principales opositores intelectuales de Irineo fueron los gnósticos, de quienes hablé en el capítulo inicial. Una de las notas de su sistema dualista era: recordemos un desdén por la materia. Por consiguiente, Irineo colocó un gran acento sobre la realidad corporal de la encarnación y por extensión de la Eucaristía. En el cuarto libro de su obra maestra Contra las herejías, Irineo combina magníficamente las dos creencias y consigue refutar a los gnósticos en una pregunta retórica hábilmente elaborada. ¿Cómo les constará que el pan sobre el que se han dado gracias es el cuerpo de Jesús y el cáliz de su sangre, si no creen en el Hijo del Demiurgo del mundo, es decir, en su verbo, por el cual el árbol da fruto, las fuentes manan y la tierra da primero el tallo, después un poco la espiga y por fin el trigo lleno en la espiga? Marcos 4, 27, 28. Para nuestro propósito, lo que es destacable aquí es la afirmación clara e inequívoca de que la densa realidad del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía es una propagación sacramental de la igualmente densa realidad física en la Encarnación. Orígenes de Alejandría fue un joven contemporáneo de Ireneo y el teólogo bíblico más grande de su tiempo. Residiendo en Alejandría y Palestina, produjo un número impactante de comentarios, tratados y sermones, todos centrados alrededor de la palabra de Dios, intentando comunicar algo de su enorme reverencia por las Escrituras. Orígenes utilizó una comparación que, en referencia a la cuestión bajo consideración, es extremadamente reveladora. Les dijo a los que lo escuchaban: ustedes que están acostumbrados a tomar parte en los divinos misterios saben,
cuando reciben el cuerpo del Señor, cómo protegerlo con todo cuidado y veneración, por temor a que cualquier pequeña parte de él se caiga o por temor a que se pierda algo del don consagrado. Del mismo modo, los insta a que se esfuercen en conservar y reverenciar cada palabra del texto revelado. Si Orígenes y su comunidad sostuvieran que el pan eucarístico no era nada más que un símbolo, ¿por qué habrían siquiera pensado en tratarlo con tan exagerado respeto? Y el hecho mismo de que esta práctica pudiera ser empleada tan despreocupadamente prueba como punto de comparación que la creencia en la presencia real era, incluso en los primeros periodos, totalmente dada por sentada. Uno de los textos más preciosos que tenemos del período patrístico es una serie de charlas preparadas por Cirilo de Jerusalén. En estos sermones teológicamente ricos, Cirilo estaba intentando introducir a cristianos recién bautizados a los misterios de la fe. Discurriendo sobre la Eucaristía, dirige la atención de los que lo escuchan a un texto de la primera a los Corintios. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Primera de Corintios 2, 23, 25. Cirilo comenta enfatizando la naturaleza orgánica de la participación eucarística. La enseñanza del bienaventurado Pablo es suficiente para darles completa seguridad en lo que concierne a esos divinos misterios, que por haberlos juzgado valiosos, ustedes se han convertido en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Y para que no haya ninguna ambigüedad, agrega: ya que Cristo ha afirmado él mismo y ha dicho: esta es mi sangre, ¿quién tendrá alguna vez la duda de que no es su sangre? En el siglo IV, San Ambrosio de Milán agregó su voz al coro. Para aquellos que querían saber sobre la realidad de la presencia corporal de Cristo en la Eucaristía, dijo: este cuerpo que producimos sobre el altar es el cuerpo nacido de la Virgen. Y a aquellos que preguntaban por la verdad de la transformación eucarística, les dijo: este pan es pan antes de las palabras sacramentales, cuando interviene la consagración de pan para hacer carne de Cristo. San Juan Crisóstomo, el elocuente obispo de Constantinopla del siglo IV, llevó entre sus títulos el de doctor eucarístico, ya que escribió muy frecuente y apasionadamente sobre el misterio del cuerpo y sangre de Cristo. En una de sus homilías observa sobre el poder necesario para poder llevar a cabo la transformación eucarística. No es un hombre quien hace que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino ciertamente Cristo mismo crucificado por nosotros. Allí está el sacerdote que lo representa y pronuncia las solemnes palabras, pero el poder y la gracia de Dios son las que operan. Si Crisóstomo y Ambrosio consideraban la Eucaristía como una representación meramente simbólica del cuerpo y sangre de Jesús, nunca habrían insistido en la necesidad del poder divino en las palabras de la consagración. No hay razón, además, para que un ser humano común no pudiera provocar una nueva situación simbólica. Los escritores, poetas y artistas lo hacen todo el tiempo. Así sus alusiones al poder de la gracia de Dios en y a través de las palabras de la consagración son una indicación indirecta de que ellos creían que algo mucho más que meramente simbólico estaba en juego en la Eucaristía. Y el más grande de los padres de Occidente, San Agustín de Hipona, sostuvo también la densa objetividad de la presencia eucarística de Cristo.
En la línea de Orígenes, Ambrosio, Crisóstomo y otros, Agustín afirma que las palabras de la consagración de Jesús tienen un poder transformativo, por lo que cuando son pronunciadas sobre el pan y el vino en misa, tiene lugar un cambio muy real. En una de sus homilías comenta: lo que veis, queridos hermanos, en la mesa del Señor es pan y vino, pero este pan y este vino, al añadírseles la palabra, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Si quitas la palabra, es pan y vino. Añades la palabra y ya son otra cosa. Y esta otra cosa es el cuerpo y la sangre de Cristo. Una vez más, esta clase de retórica es incompatible con la visión de que el cambio eucarístico es meramente figurado, porque nadie piensa que la constitución ontológica de un objeto muta cuando un significado simbólico se añade a él. Esto es precisamente lo que Agustín y sus antepasados ciertamente sostuvieron. Este consenso patrístico sobre la presencia real emergió en el curso de varios siglos, pero nunca durante este periodo ninguno de los eruditos del cristianismo pensó empeñarse en explicar el cómo del cambio eucarístico, más allá de la insistencia de que la palabra de Cristo era su condición necesaria. Pero durante el periodo carolingio, cuando el centro de gravedad intelectual cristiano se desplazó hacia el norte y el oeste, los teólogos comenzaron a plantear preguntas más técnicas sobre la Eucaristía e intentaron afirmar en un lenguaje más adecuado filosóficamente lo que sucede cuando Cristo se vuelve realmente presente en los elementos en misa. Algunos académicos en años recientes se han quejado sobre ese desarrollo, viéndolo como un descenso a un carácter físico meticuloso, y han abogado consecuentemente por un regreso a un abordaje más poético y lírico de la Biblia y de los padres. Pero esto, pienso yo, es un error, porque el movimiento intelectual desde el qué y el por qué al cómo es natural, y por consiguiente, aun si quisiéramos desandarlo, no podríamos. Y de hecho, la exploración de la dimensión más técnica de la Eucaristía, cuando se emprende en el espíritu correcto, preserva más que socava el misterio del sacramento. El debate eucarístico más importante de este periodo se centró alrededor de la obra de Berengario de Tours, un teólogo del siglo XI, como muchos de los otros intelectuales de la época. Berengario estaba fascinado por la gramática y por las propiedades lógicas de los términos, y planteó una simple pero penetrante objeción lógica a la creencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Berengario afirmó que existe una diferencia esencial entre el cuerpo histórico de Jesús, nacido de la Virgen y reinando ahora en el cielo, y el cuerpo que aparece sacramentalmente en el altar. Este último debe ser, estimó él, cierta clase de símbolo o figura del anterior, ya que el cuerpo celestial de Jesús está más allá del cambio o la corrupción, mientras que los elementos eucarísticos son, como es obvio, cambiados y corrompidos a través del tiempo. Un locus de las Escrituras para Berengario es la afirmación paulina de que por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos, y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. Corintios 2, capítulo 5, 16. En su propio comentario sobre este pasaje, Berengario dijo que las palabras del apóstol eran una refutación para cualquiera que dijera: el pan empírico consagrado sobre el altar es luego de la consagración verdaderamente el cuerpo de Cristo que existe arriba. Y por lo tanto, cuando el sacerdote en misa dice:
esto es mi cuerpo, el hoc en cuestión permanece pan, pero se le adiciona un significado o poder, virtus espiritual, haciéndolo un signo eficaz del cuerpo de Jesús. Uno podría decir que el pan y el vino son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, en el sentido de que el Cristo resucitado es ofrecido espiritualmente al que lo recibe a través de ellos. Gramaticalmente, el argumento de Berengario es interesante. En cualquier cambio debe haber un substrato. Esto es, algo que permanezca estable a lo largo de la transición. Y es la persona misma, por ejemplo, que permanece siendo la misma incluso aunque se ponga camisas diferentes. Lo que señala Berengario es que si los elementos eucarísticos dejan de existir en la consagración, no es posible de hecho un cambio real. El hoc, esto es, en la fórmula del sacerdote, requiere por lo tanto la permanencia del pan y del vino, cuando dice además que una virtud o poder espiritual se agrega a los elementos. Berengario anticipa por varias centurias el trabajo de Martín Lutero. El gran reformador argumentará que el cuerpo de Cristo llega a existir junto al pan y a la sangre de Cristo junto al vino. Y entonces ni el pan ni el vino se desvanecen de la existencia o se convierten en algo esencialmente diferente en la consagración. Berengario, como Lutero, luego de él, siente que puede tener en cuenta las afirmaciones densamente realistas de la Biblia y de los padres, ya que todo lo que se diga que es cierto espiritualmente, en verdad es cierto. Uno tiene que admitir, creo yo, que hay algo atractivo en la claridad y simplicidad de la presentación de Berengario de la Eucaristía. Toma el cambio eucarístico seriamente sin mistificarlo. Sitúa esta transición sacramental dentro del contexto familiar del cambio simbólico, alienándolo con otras instancias de nuestra experiencia ordinaria. La duda que nos acucia cuando consideramos la doctrina de la presencia real es en gran medida aplacada a través de la insistencia intelectual de Berengario. Sin embargo, la teoría de Berengario se encontró inmediatamente con una oposición enérgica. Uno de sus críticos más articulados fue Lanfranco de Canterbury, un abad benedictino y mentor de San Anselmo de Canterbury. Apoyándose en Juan 6 y sobre el firme testimonio de los padres, Lanfranco sostuvo que el abordaje de Berengario era demasiado subjetivista, demasiado displicente acerca de la realidad del cambio eucarístico. Cuando la controversia entre Berengario y Lanfranco comenzó a perturbar mucho a la Iglesia, el Papa Nicolás II convocó a un sínodo en 1059. Al final de las deliberaciones, la teología de Berengario fue condenada y él mismo fue forzado a firmar una retractación y consentir la quema de sus libros. Como parte de su retractación, fue forzado a admitir que el pan y el vino que se colocan sobre el altar son luego de la consagración no solo un sacramento, sino también el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos estado sugiriendo, era el punto neurálgico. Los padres sinodales reconocieron que en la consagración ocurre un cambio tan dramático y riguroso que sería incorrecto referirse a los elementos posteriormente como pan y vino. La explicación simbólica de Berengario no expresaba suficientemente esta transformación radicalmente objetiva. También insistieron que en la Eucaristía existe algo más que en los otros sacramentos. Uno podría argumentar, ellos dieron a entender que Berengario presentó una explicación válida de la presencia de Jesús en los sacramentos del bautismo, confirmación, la unción de los enfermos, etc., en los cuales se agrega un poder espiritual al elemento físico.
El juramento que Berengario fue obligado a tomar reflejó la intuición de la Iglesia de que algo cualitativamente diferente está en juego en la Eucaristía. Una presencia en un nivel sustancialmente diferente de intensidad. Más aún, la teoría de Berengario no pudo explicar la diferencia esencial entre la Eucaristía y el amplio rango de signos simbólicos de la revelación del Antiguo Testamento, desde el templo hasta el sacrificio cultural y el rito sacerdotal. Ahora bien, hubo más en el juramento que Berengario fue obligado a prometer y pone incluso en la actualidad bastante incómodos a los oponentes de Berengario. El pan y el vino son el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo y son tomados y partidos por las manos del sacerdote y triturados por los dientes de los fieles. La franca inclusión vulgar del carácter físico de esta fórmula parece una sobrecorrección a la teoría muy subjetiva de Berengario, acercándonos a una interpretación casi canibalística de la comida eucarística. De hecho, en polémicas posteriores, la visión extrema representada por el juramento anti-berengario será caracterizada de cafarnaíta, porque la gente en la sinagoga de Cafarnaún, descrita en Juan 6, reaccionó contra la repugnante idea física de comer la carne de Jesús. La tensión entre la lectura excesivamente subjetivista de Berengario y la interpretación excesivamente objetivista de sus oponentes establece los polos entre los cuales la tradición subsiguiente intentará negociar en la articulación del misterio eucarístico. Ahora, ¿qué propusieron los oponentes de Berengario precisamente como explicación alternativa a la presencia real? Cuando consultamos las obras de Lanfranco, encontramos el primer intento de explicar la presencia de Cristo en los elementos eucarísticos a través de los conceptos de substancia y accidente, encontrados en la filosofía de Aristóteles. En sus categorías, copias del cual estaban presentes en varias de las bibliotecas monásticas más importantes del siglo XI, Aristóteles argumentó que la realidad metafísica más básica es la substancia primaria, un substrato inteligible que subyace debajo de los diferentes accidentes de color, forma, tamaño, posición y que por lo tanto lo clasifican. Así, un caballo, sustancia, es grande, marrón, corre, está delante de otros caballos, etc. Sus accidentes. La concisa definición de Aristóteles de los dos términos es la siguiente. Una substancia es algo que existe de forma separada y algo determinado, mientras que accidente es aquello que o está presente o es predicable en otro. Armado con esta perspectiva aristotélica, Lanfranco pudo darle cierto sentido al cambio eucarístico, mientras las cualidades secundarias del pan y vino, color, forma, tamaño, aroma, permanecen inalteradas. Sus sustancias subyacen y esencialmente invisibles son transformadas en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta innovación conceptual permitió a los oponentes de Berengario desplazarse más allá de la interpretación puramente figurativa, sin abrazar una lectura rudimentaria de carácter físico. Este debate del siglo XI influenció eventualmente la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. En el año 1202, el Papa Inocencio III, ciertamente el pontífice más relevante de la Edad Media, utilizó el término transubstanciación por primera vez en un documento eclesiástico oficial para hablar del uso del agua y del vino en la Eucaristía. Observó que algunos sostienen que el agua es transubstanciada en sangre en el proceso de la consagración.
Lo que es intrigante es el modo informal en que el Papa usó esta palabra, indicando que ya era lenguaje común. Luego, en el Cuarto Concilio de Letrán, que tuvo lugar solo 13 años después, el término es empleado, pero de nuevo de una manera casi informal, dado por sentado. Su cuerpo y sangre de Jesucristo están verdaderamente contenidos en el sacramento del altar bajo las formas de pan y vino, habiendo sido transubstanciados el pan y el vino por el poder de Dios en su cuerpo y su sangre. Hasta aquí lo que dice el Cuarto Concilio de Letrán. Indefinido y relegado a una posición dentro de una cláusula subordinada, el término está obviamente para esta época aceptado generalmente como modo común de hablar sobre el cambio eucarístico. Pero hay aquí también algo más. Esta gran vaguedad y falta de definición será característica del uso eclesial oficial del término desde este punto en adelante, ya que la Iglesia nunca quiso identificarse muy marcadamente con una posición o forma de explicación filosófica particular. Aunque utilizara consistentemente una palabra marcada por la filosofía aristotélica, la Iglesia no se ata de ninguna manera, por consiguiente, a la metafísica aristotélica en la articulación de su fe eucarística. Veamos ahora la teología eucarística de Tomás de Aquino. Santo Tomás, llamado Doctor Común de la Iglesia Católica, teólogo dominico del siglo XIII, nacido justo 10 años después del Cuarto Concilio de Letrán, escribió extensa e intensivamente sobre el misterio eucarístico. Pero la Eucaristía fue, para Aquino, mucho más que un mero tema de interés académico. Fue el centro de su vida espiritual. Tomás típicamente celebraba misa cada día y luego asistía a otra misa inmediatamente después. Rara vez, según narran sus contemporáneos, terminaba la liturgia sin lágrimas, siendo tan grande su identificación con el misterio pascual que tenía lugar. Cuando estaba luchando con alguna cuestión intelectual particularmente espinosa, rezaba frente al Santísimo Sacramento, con frecuencia reposando su cabeza sobre el tabernáculo mismo, rogando por inspiración. Bajo la indicación del Papa Urbano VIII, Tomás puso una serie magnífica de poemas e himnos para la recientemente instituida fiesta de Corpus Christi, muchos de los cuales son usados ampliamente todavía en la liturgia católica. Finalmente, uno de los acontecimientos más misteriosos en la vida de Aquino estuvo centrado en la Eucaristía. Luego de haber completado su largo tratado de la Eucaristía en la Suma Teológica, Tomás, todavía inseguro de si había hablado en forma correcta o incluso adecuada del sacramento, depositó el texto a los pies del crucifijo y comenzó a orar. De acuerdo con una leyenda muy famosa, una voz surgió de la cruz: «Tomás, has escrito bien de mí. ¿Qué recompensa quieres?». A lo que Tomás replicó: «Nada más que a ti, Señor». En esta sección me gustaría estudiar con cierto detalle ese tratado que Aquino colocó frente al Señor, porque de muchas formas resume y expresa incisivamente la tradición que hemos estado revisando y se convierte en una piedra angular para mucha de la teología católica que lo siguió. Constituye las cuestiones 73 a la 83 de la tercera parte de la Suma Teológica, la obra maestra del final de la carrera de Tomás. Pero para comprender adecuadamente su tratado sobre el sacramento clave, debemos dar un vistazo, aunque sea breve, a las cuestiones 60 al 63, que tratan sobre la naturaleza de un sacramento en general. Los sacramentos, nos dice Aquino, son tipos de signos ya que señalan a algo que yace más allá de ellos.
Esto es el poder sagrado que fluye de la pasión de Cristo. Están compuestos de un elemento material, aceite, agua, pan, vino, etc., y un elemento formal materializado en las palabras que lo acompañan. Así el bautismo es un signo sagrado que involucra el derramamiento de agua y la pronunciación de las palabras «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Palabras que puntualizan el poder sagrado de Cristo que opera en y a través del agua. Podemos ver, por lo tanto, que los sacramentos no son solo signos de la gracia, sino verdaderamente causas instrumentales de la gracia. En el escueto lenguaje de Tomás, causan lo que significan. La energía salvífica de Cristo fluye como si fuera a través de estos signos sagrados, de forma parecida a la que el poder de los constructores fluye a través de la sierra que utilizan, o como la autoridad del general se pone de manifiesto en los soldados que comanda. Con ese contexto general en mente, podemos pasar ahora a las cuestiones que tratan específicamente sobre la Eucaristía. En el primer artículo de la cuestión 73, Tomás plantea la pregunta directa de si la Eucaristía debería ser llamada un sacramento. Su respuesta en gran medida sitúa a la Eucaristía dentro del contexto del banquete sagrado. Todos los sacramentos, dice él, están diseñados para colocar la vida espiritual dentro de los seres humanos, y la vida espiritual se ajusta simbólicamente a la vida corporal. Así, tal como se requiere comida y bebida para el sustento de la vida biológica, la Eucaristía es necesaria para el sustento de la vida de gracia. Precisamente como alimento espiritual, la Eucaristía es situada por consiguiente en el género de los sacramentos. Por ella, el poder de la muerte y resurrección de Cristo fluye hacia adentro nuestro como el alimento en el sistema digestivo. Ahora bien, comentando sobre el uso del término comunión en referencia a la Eucaristía, Tomás dice que a través del sacramento comulgamos con Cristo, participando en su carne y divinidad, y en la medida en que participamos de Cristo, comulgamos el uno con el otro a través de Él. No puedo imaginar un resumen más sucinto del tema de la comida sagrada. En la cuestión 75, Aquino trae a colación el tema del modo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La complejidad y exhaustividad de su tratamiento muestra que este asunto, por sobre todos, preocupaba a los mayores teólogos medievales. El artículo primero de la cuestión 75 plantea el tema central con suficiente franqueza. Abro comillas. En este sacramento está el cuerpo de Cristo en verdad, solo en figura o como signo. Ocupémonos de la respuesta de Tomás con cierto cuidado. Primero observa que los verdaderos cuerpo y sangre de Cristo están en el sacramento eucarístico, pero no de un modo en que puedan ser captados por los sentidos. Son visibles solo a través de la fe, la cual se apoya sobre la autoridad divina. Recordamos que muchos de los padres de la Iglesia enfatizaron la importancia de las palabras de Cristo en la determinación de la presencia real. Al acentuar nuestra fe en la autoridad de Jesús, Tomás de Aquino está planteando en gran medida el mismo punto. En su precioso himno Te adoro, Aquino expresa esta idea en un estilo más poético, diciendo: al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. A continuación intenta mostrar cuán conveniente es que Cristo esté presente en este sacramento de un modo cualitativamente distinto que en los otros.
Los sacrificios de la antigua ley eran, dice él, prefiguraciones del sacrificio final ofrecido en la cruz de Cristo. Por lo tanto, se sigue que debería haber algo más en el sacrificio instituido por Jesús. Y este algo más es que la Eucaristía contiene el mismo que sufrió y no simplemente un signo o indicación de él. En otras palabras, si dijéramos que Jesús está meramente representado en la Eucaristía, el sacramento no sería, en un sentido cualitativo, mayor que cualquiera de los signos de la presencia de Dios descritos en el Antiguo Testamento o representados en los rituales del templo. Segundo, la densa realidad de la presencia eucarística de Cristo es concorde a la intensidad del amor de Jesús. Aristóteles dijo que el signo supremo de amistad es querer vivir junto con el amigo de uno, y esto es justamente lo que Jesús hace posible dándonos su mismo ser en la Eucaristía. La noche antes de morir, Jesús dijo a sus discípulos: «Ya no los llamo servidores, yo los llamo amigos». Juan 15:15. Tomás insinúa que la presencia real en la Eucaristía es el sello y garantía de esa amistad con todos los discípulos del Señor a lo largo de los tiempos. Vale la pena examinar la tercera objeción a esta cuestión. El objetor afirma que nadie puede estar simultáneamente en muchos lugares, pero el cuerpo de Cristo está presente al mismo tiempo en muchos altares y en el cielo. Por lo tanto, la presencia de la que se habla en el contexto sacramental debe ser meramente un signo o una figura de la real en el cielo. En respuesta a este dilema, que regresa directamente a Berengario, Tomás realiza una distinción decisiva entre la presencia corporal de Cristo, de acuerdo con su especie propia, y aquella misma presencia corporal de acuerdo con las especies apropiadas al sacramento. Una especie sacramental, especie propia, es la jerga técnica para el aspecto común de algo. Así, en sus especies propias, Cristo es una persona encarnada de una altura, peso y color particulares que existe en el cielo, aunque no estamos muy seguros cómo es esta existencia en un sistema dimensional trascendente. Pero este mismo Cristo encarnado también puede hacerse presente según una especie o apariencia que le es ajena, es decir, según de modo sacramental. A la luz de esta distinción, Aquino aclara que el cuerpo de Cristo no está en el sacramento de la Eucaristía en el modo en que un cuerpo está ordinariamente en un lugar, medido por sus dimensiones y delimitado por los contornos del espacio que ocupa. Y así, aunque podemos decir que el cuerpo de Cristo está en varios altares al mismo tiempo, no debemos decir que está en varios lugares al mismo tiempo, pues esto sería confundir los modos de presencia propios y sacramentales. En un estilo similar, Aquino especifica que no deberíamos hablar de llevar a todas partes el cuerpo de Cristo cuando hacemos una procesión con la Eucaristía, o de recluir a Jesús cuando colocamos los elementos sacramentales en el tabernáculo. Hacer eso sería mezclar estos dos modos básicos de presencia, y es por esto que Tomás y la corriente principal de la tradición católica permanecen incómodos con la sección del juramento antiberengario que habla de triturar el cuerpo de Cristo con los propios dientes. En el lugar más preciso de Aquino, cuando uno consume la Eucaristía, uno tritura los accidentes de pan con los dientes, no el cuerpo de Cristo, ya que Cristo está siendo recibido sustancialmente, pero de acuerdo con estas especies sacramentales, no sus especies propias. Esta distinción ayuda a clarificar una duda quizá persistente.
En el principio de su análisis, Tomás dijo que los sacramentos se encuentran en el género de signos. Entonces, si la Eucaristía es un sacramento, ¿por qué se opondría a caracterizarlo como un signo o figura del cuerpo de Cristo? Como hemos visto, un signo es lo que apunta más allá de sí mismo hacia algo más. Esto es verdad en la Eucaristía en la medida en que las especies sacramentales de Cristo señalan a Cristo en su especie propia. Por lo tanto, existe todavía un juego de presencia y ausencia en la Eucaristía. Sin embargo, este signo particular tiene la capacidad única de contener perfectamente, aunque oculta, a aquel hacia el cual apunta, mientras que los otros sacramentos contienen solo el poder de Cristo, como ya lo vimos. La Eucaristía contiene de un modo único a Cristo mismo en la realidad entera de su presencia, y por eso es el primero de los signos sacramentales. Ahora bien, me doy cuenta de que mi lector podría estar todavía preguntándose cómo estas distinciones realmente explican algo. Nos dicen cómo Cristo está realmente presente cuando toda la evidencia sensible es que el pan y vino están todavía casi tremendamente allí. Aquí no se dio cuenta de la relevancia de esas preguntas y por esta razón en el artículo 4 de la cuestión 75 hizo uso del lenguaje del Cuarto Concilio de Letrán e intentó articular el cambio eucarístico en términos de substancia y accidente. La pregunta específica que planteó fue la siguiente: si el pan podía convertirse en el cuerpo de Cristo. Habiendo negado por razones obvias que el cambio pudiera darse a través de cierta clase de movimiento ordinario, el pan yéndose y el cuerpo de Cristo llegando. Tomás afirma que el cambio tiene lugar a nivel de la substancia, ese substrato subyacente y esencialmente invisible que constituye la identidad más profunda de una cosa dada. Las substancias de pan y vino cambian en las substancias del cuerpo y sangre de Cristo, incluso cuando los accidentes, es decir, las apariencias de pan y vino, permanecen. Este cambio, a diferencia de todo lo que ocurre en la naturaleza, se debe a la extraordinaria intensidad del poder divino que puede alcanzar, tal como lo hace en el acto de creación, las raíces mismas de la realidad. El mismo Dios que hizo pan y vino de la nada y los sostiene en la existencia a cada momento, puede transformar el centro ontológico más profundo de esas cosas en algo diferente. ¿Cómo explicamos entonces la permanencia de los accidentes una vez que las substancias propias han sido cambiadas? Una vez más, Tomás invoca al poder divino. Aunque Dios típicamente sostiene los accidentes a través de sus propias substancias, Él puede, para sus propios propósitos, suspender la causalidad secundaria y sostenerlos él directamente. Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, dijo que en el cambio eucarístico, el pan y el vino pierden su independencia como criaturas y se convierten, a través del poder de Dios, en signos puros de la presencia de Cristo. Ya no se señalan a ellos mismos de ningún modo relevante, porque se han convertido en totalmente transparentes para el Cristo que se manifiesta a sí mismo a través de ellos. Si este tema de substancia y accidente parece todavía desconcertante, les sugeriría que traduzcamos los términos a los más directos: realidad y apariencia. Prácticamente la mayoría de los filósofos, tanto del periodo clásico como del moderno, realizan algún tipo de distinción entre lo que parece y lo que es.
y estamos familiarizados con esta delimitación en nuestra experiencia ordinaria. Para la mayoría de las cosas, apariencia y realidad coinciden. Si luce como un pato, camina como un pato y grazna como un pato, es un pato. Pero hay muchas excepciones a esa regla, momentos en los que nos vemos obligados a decir, sé que luce de esta manera, pero las apariencias engañan. Cuando uno mira fijamente a la luna desde el punto de vista de un auto que avanza a toda velocidad, ciertamente puede parecer que la luna se está moviendo rápidamente a través del cielo, aunque sabemos que de hecho ese no es el caso. Si bien luce ciertamente como que el sol atraviesa el cielo en el transcurso del día, sabemos que en esencia no es cierto. O cuando miramos hacia los cielos lejanos en una noche despejada y vemos las diminutas luces de las estrellas, parece ciertamente que estamos viendo algo que materialmente está allí, pero sabemos que eso es falso. De hecho, estamos mirando al pasado distante, porque la luz de esas estrellas han alcanzado nuestros ojos solo después de viajar a través de muchos años. O algunas veces realizamos un juicio acerca del carácter de una persona, basados en un encuentro con ella, solo para descubrir luego de llegar a conocerla mucho mejor que nuestra impresión original era bastante equivocada. Podríamos posteriormente decirle a un amigo, sé que parece de ese modo, pero en realidad no lo es. Lo que demuestran estos ejemplos comunes es que la realidad nunca es simplemente reductible a la apariencia y que a veces la verdad más profunda de las cosas es revelada no a través de lo que vemos, sino por lo que escuchamos de voces autorizadas. Por ejemplo, un científico, un astrónomo, un amigo con experiencia. Santo Tomás de Aquino está argumentando que en la Eucaristía las experiencias de pan y vino no revelan la verdad más profunda sobre lo que realmente está presente y que, de hecho, la palabra autorizada de Cristo lo hace. Regresemos al punto de Ratzinger. A la luz de esta aclaración, podemos valorar la importancia escatológica de la doctrina de la transubstanciación. Los elementos eucarísticos, fruto de la tierra y del trabajo de manos humanas, no son destruidos ni aniquilados a través del poder de Cristo. Antes bien, son transfigurados, enaltecidos como medios para la autocomunicación de Cristo. En las cartas de Pablo encontramos la misteriosa observación de que en la culminación de la época presente, Dios será todo en todos. 1 Corintios 15, 28. Y que todos los pueblos se congregarán alcanzando la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13. ¿Podrá ser que los elementos eucarísticos transubstanciados en el cuerpo y sangre de Jesús sean signos anticipatorios incluso ahora de lo que Cristo tiene pensado para el universo entero? ¿Podrá ser que en ellos podamos ver, aunque sea de modo borroso, el propósito de Dios respecto incluso de los rasgos más humildes de su creación? Tal vez, a la luz de esta doctrina, podamos comenzar a comprender las misteriosas palabras de Pierre Teilhard de Chardin sobre que la presencia real de Cristo en la Eucaristía señala la escatológica transubstanciación del mundo. Habiendo explorado la naturaleza de la Eucaristía, Tomás se empeña en explicar finalmente sus efectos. La principal consecuencia de la Eucaristía es la gracia, o una participación en la vida divina, ya que contiene a Cristo mismo y ya que Cristo vino al mundo como mensajero de la vida de Dios, la Eucaristía, por encima de cualquier otro sacramento o signo, contiene y causa la gracia.
esto es simbolizado poderosamente, sugiere Tomás, en la apariencia de pan y vino que permanece luego de la transustanciación, del mismo modo en que la comida sostiene, repara y da placer al cuerpo, la Eucaristía sostiene, repara y da placer al alma. Sin el cuerpo y la sangre de Cristo, en otras palabras, la vida espiritual en nosotros estaría comprometida por el pecado. Se atrofiaría y achataría y finalmente se desvanecería completamente. En el artículo 4 de la cuestión 79, Tomás pregunta si la Eucaristía condona el pecado venial y responde en términos de esta metáfora maestra de comida y bebida. Tal como el alimento restaura al cuerpo aquello que pierde por el esfuerzo diario, así la Eucaristía restaura aquello que se drena de nuestra espiritualidad por los pecados ordinarios diarios. También espiritualmente, todos los días sufrimos un desgaste producido por el calor de la concupiscencia en los pecados veniales que disminuyen el fervor de la caridad, ya que es Cristo mismo, que es solo el amor, divino, la Eucaristía reaviva en nosotros el fervor perdido y, en resumen, remite los pecados veniales. Recordemos aquí la historia de la conversión de Mateo. Jesús invitó al banquete sagrado al pecador Mateo y luego, tras su estela, llegó una multitud entera de compañeros de Mateo en el crimen. La comida eucarística es el lugar donde los pecadores son bienvenidos especialmente, porque es el lugar donde encontrarán precisamente lo que necesitan. Podríamos preguntarnos entonces por qué Tomás dice que la Eucaristía no debe ser recibida por alguien en estado de pecado mortal. Por definición, el pecado mortal es una equivocación que ha comprometido tanto la relación de uno con Dios que efectivamente ha matado la vida divina en aquel que lo comete. Por lo tanto, tal como sería estúpido darle medicina a una persona muerta, sería contraindicado, concluye Tomás, ofrecer el poder curativo de la Eucaristía a alguien que está espiritualmente muerto. Al decir esto, por supuesto, solo está reiterando lo que San Pablo dijo a los cristianos de Corinto. Refiriéndose a aquel que recibe la Eucaristía indignamente, Pablo dijo que come y bebe su propia condenación. Primera de Corintios 2:29. Quisiera decir una palabra sobre el atributo propiamente delicioso de la Eucaristía del que habla Tomás. Hasta el alimento más soso y menos apetitoso sería suficiente para mantener la vida. Pero ¿quién de nosotros no disfruta una comida sabrosa y atractiva a los sentidos? La Eucaristía, entonces, en su suntuoso escenario litúrgico, rodeado por música, arte, la palabra de Dios y la oración de la comunidad, hace más que sostener la vida divina en nosotros, nos deleita como un anticipo del banquete celestial. Veamos algunos abordajes contemporáneos de la presencia real. El abordaje sintético de Tomás de Aquino de la Eucaristía, que agrupó los testimonios de la Escritura y patrísticos junto a las ideas filosóficas de mayor calidad de la época, resultaron ser una edificación intelectual formidable. Aunque fue desafiado por los reformadores protestantes en el siglo XVI, fue en su estructura esencial reafirmado por el Concilio de Trento y propagado exitosamente a través de las universidades, seminarios y púlpitos católicos bien entrados los tiempos modernos. Fue solo alrededor de la mitad del siglo XX que fue desafiado seriamente por teólogos católicos. Algunos se quejaron de que el foco en la categoría de sustancia condujo a una comprensión excesivamente cosificada de la Eucaristía que minimizó la dimensión dinámica y participativa del sacramento. Otros sintieron que el hiperacento en la presencia real
condujo a una subestimación de la presencia de Cristo en otros aspectos de la liturgia y la vida de la Iglesia. Otros se preocuparon además de que la constante reiteración de la doctrina de Tomás condujera a un agrandamiento de la ruptura entre católicos y protestantes. Finalmente, y más importante, algunos académicos debatieron si la idea misma de la substancia era filosóficamente coherente. A la luz de los descubrimientos de la química y física contemporáneas, ¿tenía un sentido, se preguntaban, referirse a la Eucaristía en términos de la filosofía aristotélica? Todas estas quejas condujeron hacia un radical repensamiento y representación de la fe eucarística de la Iglesia. Ciertos teólogos comenzaron a utilizar los términos transignificación y transfinalización en lugar de la tradicional transubstanciación. Por el primer término, transignificación, se referían al desplazamiento fundamental en significado que ocurre en el contexto eucarístico a través del cual el pan y vino vienen a significar en el medio de la plegaria ritual de la comunidad el cuerpo y la sangre de Jesús. Por el segundo, transfinalización, significaban el cambio en el final o finalidad de los elementos eucarísticos cuando son alabados durante la misa. No solamente tienen el propósito de alimentar el cuerpo o expresar la unidad de la comunidad, sino que su propósito más profundo es apuntar a Cristo y a la realización escatológica de la Iglesia. Estos abordajes relativamente psicológicos, simbólicos, subjetivistas, evitaban el carácter físico del cual hablamos recién y parecían hacer de la Eucaristía un misterio más accesible a la audiencia moderna. Sin embargo, casi inmediatamente se levantaron fuertes objeciones. Muchos de los críticos de la transignificación y transfinalización vieron a las nuevas teorías como simplemente versiones apenas corregidas de la explicación berengaria desacreditada. Si el cambio eucarístico involucra solo un desplazamiento en el significado que la comunidad de alabanza asigna al pan y vino, luego la densa objetividad de la presencia de Cristo parece ser comprometida fatalmente. Si fuera solo un asunto que cierta comunidad considerara al pan y vino como algo distinto, muchos de los norteamericanos consideran que una prenda tricolor es representativa de la nación. Entonces la comunidad llegaría a controlar la Eucaristía antes que viceversa. En su carta encíclica Fidelidad al Misterio, el Papa Pablo VI reconoció una legitimidad limitada al nuevo vocabulario, pero insistió en que cualquier cambio en el significado y finalidad tenía que estar enraizado en un cambio más elemental en el ser, por lo tanto en la transubstanciación. En el despertar de este debate, un número de teólogos postularon, con la ayuda tanto de estudios bíblicos como de investigación filosófica contemporánea, una teoría que reconcilia la enseñanza clásica con los mejores elementos del nuevo abordaje. Mucho de esto se centró alrededor de una consideración del poder de la palabra divina. Los filósofos J.L. Austin y Ludwig Wittgenstein nos recordaron que nuestras palabras pueden funcionar no solo de manera descriptiva, sino también determinativa. Por otro lado, las palabras "esa casa es azul" indican un estado de cosas, pero las palabras "está despedido", cuando son pronunciadas por un supervisor, no simplemente muestran cuál es la cuestión, cambian cuál es la cuestión. Similarmente, si un oficial apropiadamente uniformado y comisionado por la ley dijera "está bajo arresto", estaría de hecho bajo arresto, precisamente por el poder de su declaración. O si un árbitro apropiadamente designado gritara "out",
Mientras un jugador de la Liga Mayor de Béisbol se desliza a la tercera base, el desafortunado jugador estaría, quisiera o no, fuera, ya que la expresión verbal del árbitro habría cambiado objetivamente el desarrollo del juego. ¿Podemos, en la famosa frase de Austin, hacer cosas con palabras? A la luz de esta clarificación sobre la cualidad determinada de las palabras humanas, los teólogos comenzaron a considerar de nuevo el poder de la palabra divina. En el libro del Génesis escuchamos que la creación ocurrió a través de una serie de actos discursivos divinos. Entonces Dios dijo que existiera la luz y la luz existió. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme, y así sucedió. Dios dijo que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie, y así sucedió. Génesis 1, 3 del 9 al 24. Dios no está describiendo un estado de cosas preexistentes. Está, a través de su discurso, dando vida a las cosas. San Juan, por supuesto, reitera esta idea cuando en el prólogo de su evangelio dice: al principio existía la palabra, al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Juan 1:1-3. En el libro del profeta Isaías encontramos la misma idea expresada en una forma poética hermosa. Pronunciando las palabras de Yahvé, Isaías dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Isaías 55, 10, 11. Nuevamente, en la interpretación bíblica, la palabra de Dios no tanto describe, sino que logra. Tomás de Aquino le dio una expresión más filosófica a esta noción, cuando dijo que Dios no conoce las cosas porque existen, tal como nosotros, sino que las cosas existen porque Dios las conoce. El teólogo jesuita contemporáneo Karl Rahner resumió esta línea de pensamiento comentando: la palabra de Dios es la palabra conveniente que trae con ella lo que afirma. Ahora, esta misma palabra por la que Dios crea el cosmos se encarnó en Jesús de Nazaret. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esto significa que Jesús es tal como recién hemos indicado, no simplemente un hombre santo cuyas palabras describe Dios. Él mismo es la palabra divina que alcanza lo que dice. Y entonces, en la cumbre de una tormenta terrible en el mar de Galilea, Jesús se puso de pie en la barca, increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Marcos 4:39. Y de pie frente a la tumba de su amigo, que había estado sepultado por 4 días, Jesús dijo en alta voz: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Juan 11:43-44. Y arrodillándose frente a una niña que yacía muerta en su habitación, Jesús dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Marcos 5:41-42. Una y otra vez los escritores del Evangelio nos muestran que las palabras de Jesús son eficaces y transformativas, produciendo lo que pronuncian. Una y otra vez presentan a Jesús como la encarnación de la palabra creativa del Génesis y de aquella palabra de Isaías que no regresa sin lograr su propósito. La noche antes de morir, Jesús realizó su más extraordinario acto palabra. Reunido con los 12 para una cena pascual, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se las entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Mateo 26, 26, 28. Si fuera un profeta o maestro común, estas palabras poderosas pronunciadas la noche anterior a su muerte habrían ardido en las consecuencias de sus seguidores y llevarían enorme resonancia simbólica. Podrían haber incluso cambiado profundamente a sus discípulos a nivel espiritual y psicológico. Pero Jesús no fue un profeta entre muchos. Él fue la palabra de Dios encarnada. Por lo tanto, sus palabras tenían el poder de crear, de alcanzar la realidad al nivel más profundo posible, ya que lo que dice es las palabras: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cambian efectivamente el pan y vino en su cuerpo y sangre. Como todas las expresiones divinas, producen lo que dicen. La misma palabra que pronunció los elementos de pan y vino y la existencia en primer lugar, ahora las pronuncia en un nuevo modo de existencia, cambiándolos en los portadores de la presencia sacramental de Cristo. Para la teología católica, la palabra eficaz de Cristo no se ha desvanecido de la existencia ni se ha disipado en una vaga memoria histórica. En cambio, permanece en la Iglesia, en su predicación, su enseñanza, sus sacramentos y sobre todo en la liturgia eucarística. Cuando el sacerdote en misa saluda a la gente, no lo hace en su propio nombre, y cuando predica no está compartiendo sus propias opiniones. En ambos casos está permitiendo a la palabra de Jesús hablar a través de sus palabras. En ningún lado está más clara esta transparencia del sacerdote que cuando reza la así llamada narración de la institución en el corazón de la plegaria eucarística. En ningún lado está más clara esta transparencia del sacerdote que cuando reza la así llamada narración de la institución en el corazón de la plegaria eucarística. Dirigiéndose a Dios Padre, recuerda lo que hizo Jesús la noche antes de morir. Jesús tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Del mismo modo, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos. Pero luego se inmiscuye en las palabras mismas de Jesús: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. En ese momento el sacerdote consagrante está actuando totalmente in persona Christi, en la persona de Cristo, eclipsándose totalmente y permitiendo que la misma palabra divina que transformó hace mucho tiempo el pan y vino, lo transformen ahora. Lo que sucede, por lo tanto, y vemos aquí el valor de los abordajes más nuevos, es que el pan y el vino han sido ciertamente transignificados y transfinalizados, pero el desplazamiento en significado no ha sucedido a través de ningún esfuerzo humano exiguo, sino a través de la palabra divina. Y esto conlleva, como hemos estado argumentando, un cambio al nivel del ser. En este preciso sentido, entonces, transignificación y transfinalización ciertamente coinciden. Rahner señala que la enseñanza tradicional de la Iglesia confirma esta coincidencia cuando nos recuerda que la presencia real en la Eucaristía es una consecuencia del poder de la palabra. El Concilio de Florencia dice expresamente que la forma de este sacramento, la Eucaristía, son las palabras con que el Salvador consagró este sacramento, y el Concilio de Trento dice que Cristo se vuelve presente en los elementos eucarísticos por el poder de las palabras.
Rahner especifica que incluso los elementos eucarísticos preservados en el tabernáculo para adoración no serían verdaderamente las especies sacramentales si no estuvieran siendo constantemente determinadas por las palabras de la consagración, las palabras de aclaración que fueron pronunciadas sobre ellas. Incluso en el silencio del tabernáculo, una palabra divina es pronunciada. Uno de los comentaristas contemporáneos más perspicaces sobre la Eucaristía es el filósofo católico Robert Sokolowski. Y me gustaría concluir esta sección con una consideración breve de sus sutiles reflexiones sobre la presencia real. Robert Sokolowski argumenta que hay 3 formas para pensar la relación entre espíritu y materia. De acuerdo a la primera, que él llama darwiniana, la materia es realmente todo lo que hay y lo que llamamos espíritu. La materia es realmente todo lo que hay y lo que llamamos espíritu es simplemente un epifenómeno de la materia. En la interpretación darwiniana, mente y voluntad, por ejemplo, son solo funciones cerebrales refinadas. Un segundo modo de comprender la relación entre las dos realidades es el que él caracteriza como aristotélico. En esta visión, espíritu y materia existen más o menos a la par e interactúan entre ellos de modos complejos. Piensen, por ejemplo, en la visión estándar de cómo el cuerpo y el alma se relacionan entre sí. Pero el tercer modelo, que Sokolowski llama creacionista o bíblico, sostiene la precedencia del espíritu sobre la materia. De acuerdo con este modo de interpretación, lo propiamente espiritual, mente y voluntad, precedió a la materia y puede determinar a la materia de acuerdo con sus propósitos. Todo lo que dije antes sobre la creación a través de la palabra es inteligible solo en el contexto de este tercer marco. Hay problemas con la teología eucarística, sostiene Sokolowski, cuando intentamos pensar en la Eucaristía en el contexto de cualquiera de los 2 primeros modelos. Dentro del marco darwiniano, la presencia real simplemente no tiene mucho sentido, porque todo lo que existe es materia. Dentro del marco aristotélico, la presencia real se piensa como una suerte de cambio interno en este mundo, un modo nuevo y sin precedentes de las naturalezas finitas, una espiritual y la otra material, de relacionarse entre sí. Pero dentro del contexto bíblico, las cosas pueden tener un poquito más de sentido, porque en esta interpretación Dios no es una naturaleza entre otras, un ser dentro del mundo, sino el creador del mundo, el fundamento de todas las cosas finitas. Y así Dios puede relacionarse con la materia de un modo no competitivo, volviéndose presente a través de ella sin debilitarla. La instancia suprema de este involucramiento no competitivo de Dios con su creación es, por supuesto, la encarnación y la Eucaristía, que no es otra cosa que la prolongación sacramental de la encarnación. Por consiguiente, Dios puede utilizar la materia como vehículo para su presencia sin dejar de ser Dios y sin oprimir la materia que utiliza. La Eucaristía no involucra la suplantación de una naturaleza finita por otra, como si un árbol se convirtiera en un leopardo pero continuara luciendo y reaccionando como árbol, sino la presencia no competitiva de Dios dentro de un aspecto de la naturaleza que ha creado. De este modo, concluye Sokolowski, cuando la Iglesia habla de que Cristo está substancialmente presente en la Eucaristía, aun cuando las apariencias materiales de pan y vino permanecen, está asumiendo esta perspectiva bíblica única sobre la relación de espíritu y materia. Tanto Rahner como Sokolowski sostienen que la presencia real en la Eucaristía depende finalmente del poder de Dios creador. Es solo a través de la palabra de esta realidad que se extiende fuera de las limitaciones del mundo finito que es posible el cambio eucarístico, y es precisamente de este Dios que se manifestó en la encarnación y en la Eucaristía
que San Juan, San Ireneo, San Juan Crisóstomo, Orígenes, Lanfranco y Santo Tomás de Aquino dieron tan elocuente testimonio. No tenemos aquí abajo una ciudad permanente. Anteriormente en este capítulo vimos que muchos de los padres de la Iglesia caracterizaron a la Eucaristía como alimento que efectivamente inmortaliza a aquellos que lo consumen. Entendieron que si Cristo está realmente presente en los elementos eucarísticos, el que come y bebe el cuerpo y sangre del Señor se configura a Cristo de un modo mucho más que metafórico. La Eucaristía, concluyeron, cristifica y por tanto eterniza. Nuevamente, si la Eucaristía no fuera más que un símbolo, esta clase de vocabulario no tendría mucho sentido. Pero si la doctrina de la presencia real es verdad, entonces debe afirmarse esta eternización literal del que recibe la comunión. Pero, ¿qué implica esta transformación en la práctica? Implica que la vida entera de uno, cuerpo, psiquis, emociones, espíritu, se ordena hacia la dimensión eterna, hacia el reino de Dios. Significa que las energías e intereses de uno, los propósitos y planes de uno se sacan de un contexto puramente temporal y se les da un balance espiritual totalmente nuevo. La persona cristificada sabe que su vida no trata finalmente sobre ella, sino sobre Dios. La persona eucaristizada entiende que su tesoro tiene que encontrarse en lo alto y no abajo. Riqueza, placer, poder, honor, éxito, diplomas, títulos, incluso vínculos de amistad y familiares, son todos relativizados cuando la gran aventura de la vida con Dios se abre de par en par. La persona eternizada puede decir con Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2:20. Y no tenemos aquí abajo una ciudad permanente, Hebreos 13:14. Esta es la paradoja. Tal reconfiguración verdaderamente hace a tales personas más y no menos efectivas y felices en este mundo. G.K. Chesterton dijo que cuando era agnóstico y estaba convencido de que sería feliz solo a través del uso de los bienes de este mundo, en verdad era miserable. Pero cuando se dio cuenta de que no estaba destinado a estar satisfecho de forma definitiva aquí abajo, encontró para su infinita sorpresa que se volvió feliz. Dorothy Day, la fundadora del movimiento del trabajador católico, fue una de las defensoras más radicales de la justicia social y la paz del siglo XX, y esto fue porque era tan apasionadamente devota de la Eucaristía, porque había sido en cuerpo y alma inmortalizada al consumir la presencia real de Jesús. Es por esta razón que le digo a la gente que sea muy cuidadosa cuando se acerca a la Eucaristía. Si los elementos fueran simplemente símbolos, invenciones de nuestra propia creatividad y deseo espiritual, no plantearían ninguna amenaza particular. Pero como son el poder y la presencia de Dios, cambiarán a aquel que los consume. Cuando el que comulga dice amén y recibe la hostia y el cáliz que se le ofrece, será mejor que esté preparado para vivir una vida eterna. Fin del libro Esto es mi cuerpo, un llamado al resurgimiento eucarístico del obispo Robert Barron. Robert Barron es un gran maestro de la Iglesia y un talentoso comentarista bíblico que da a conocer la palabra de Dios para nuestra actualidad, como San Ambrosio y San Agustín lo hicieron en su época. Un elemento del atractivo del obispo Barron es que es muy razonable, probablemente encarne la síntesis clásica católica entre fe y razón del modo más completo y manifiesto que virtualmente ninguna otra figura contemporánea. El obispo Barron es indiscutiblemente el comunicador católico más grande de nuestro tiempo.